11:13 de la mañana en Canarias. Como cada viernes, saludamos al amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. Buenos días. Hola Dani, muy buenos días, ¿qué tal? Mira que le tenemos miedo a los insectos y demás, pero lo que no vemos está siendo mucho más mordaz para la vida diaria, que no nos hubiéramos imaginado que esto se hubiera podido alargar tanto en el tiempo y que incluso se pudiera complicar. Sí, casi a veces uno se pone a pensar que alguien, sobre todo para aquellos que son muy de teorías de la conspiración y este tipo de cosas, te aseguro que estas típicas a veces cuando uno está solo y se pone a reflexionar de diferentes temas, y últimamente está claro que el coronavirus prácticamente lo copa todo. O sea, yo a veces pienso, digo, alguien lo trata de planear, es decir, trata de establecer un plan y no, o sea, sería imposible que saliera tan bien, ¿no? Es como con el paso del tiempo ha ido evolucionando, los diferentes picos en los contagios, la aparición de cepas nuevas, es decir, prácticamente ya no estamos saliendo de una de las olas con una cepa predominante y de repente terminando aparece la siguiente, ¿no? Claro, cuando hablamos de cepa estamos hablando que el virus se va poniendo una chaqueta, se va poniendo unas gafas, un gorrito, para hacerse más resistente y que cada vez sea más complicado luchar contra él. Bueno, no necesariamente más resistente. Las cepas al final son diferentes formas, tú lo has explicado bien, diferentes chaquetas, diferentes versiones del mismo virus original, ¿no? En algunos casos, pues como hemos visto, las hacen más virulentas, en otros casos la puede llegar incluso a todo lo contrario, ¿no? A debilitar. Depende cómo evolucionen los virus. Muchas veces sabes que ocurre, por ejemplo, cuando saltan de animales a los humanos, ¿no? Que de repente dos virus, pues por tema de probabilidad y el destino, pues se encuentran dos virus diferentes en un mismo animal, y pueden llegar incluso a modificar o a llegar a combinarse para que aparezca otra cosa, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces cuando hay algunos virus que saltan de determinados animales al hombre, ¿no? Es un mundo bastante apasionante y muy extremadamente complicado, porque al final, fíjate que los virus te pones a definir, o sea, qué define a algo que está vivo, ¿vale? Y muchas de las cosas, muchos de los parámetros de aquello que define a un ser vivo, los virus no lo cumplen. O sea, no se alimentan, no crecen, o sea, simplemente lo único que hacen, o sea, están justo en la frontera entre lo que puede ser algo que está vivo y algo que está muerto. Digamos, como organismo, es lo mínimo que existe, es decir, es la unidad mínima que se puede definir como un organismo, además con una cadena genética extremadamente pequeño, con un número muy pequeñito de cromosomas, ¿no? Y fíjate lo que pueden llegar a ser. A llevarnos de cabeza. El ciclo de la vida, ya decía el Rey León, que hace que unos dependamos de otros en mayor medida para poder seguir en esta faz de la Tierra, ¿no? Y en este caso, también los insectos, que no sé cómo definir, de nuevo, vuelve a ponerse a la palestra el chinche. Sí. ¿El chinche de qué vive? Dime. ¿El chinche de qué vive? ¿De qué se alimenta? Básicamente es un insecto hematófago. O sea, de nuestra sangre. Es básicamente lo único. De hecho, por ejemplo, o no ocurre así lo mismo, por ejemplo, con el otro hematófago famoso del que hemos hablado también, que son los mosquitos, ¿vale? Los mosquitos, por ejemplo, ya recuerda que lo hemos hablado alguna vez, solo la hembra es la que se alimenta de sangre en el momento de hacer la puesta. Es decir, durante el resto de su vida los mosquitos no se alimentan de sangre, ¿vale? En el caso de las chinches no. La chinche desde que nace hasta que muere, su único alimento es la sangre. Vale, y en este caso, ¿el chinche qué sería? ¿Un insecto? Sí, los chinches son insectos. En particular vamos a hablar hoy, porque, bueno, haciendo una especie de un símil entre los vaivenes que ha tenido el coronavirus, pues los chinches, por ejemplo, era
era un insecto que en España, prácticamente cuando yo empecé, estaba desaparecido, es decir, prácticamente ni se veía. De hecho, mi primera chinche, desde que empecé, prácticamente, o sea, en el sector de control de plagas, la primera chinche la vi prácticamente a los 10 años de estar trabajando en el sector. Es decir, era algo que prácticamente había desaparecido y ha ido poco a poco resurgiendo y ha ido cogiendo fuerza y digamos, lo traigo a colación de nuevo al espacio porque últimamente las incidencias por chinches también están creciendo enormemente, ¿vale? Están creciendo mucho. Digo, bueno, vamos a profundizar como hemos hecho con otros insectos. Cada vez que hablamos de ellos siempre vamos como escarbando un poquito más, Muy bien. profundizando un poquito en cada insecto, porque al final de lo que se trata, como en el coronavirus, que la gente tenga una buena información y que con esa información la gestione correctamente y bueno, pueda tomar medidas de precaución cuando se pueda. Pero en el caso de las chinches, una vez que están en casa, ya les digo que ya lo normal y lo que se debe hacer siempre es recurrir a un profesional, porque con medidas caseras, con técnicas caseras, no vamos a poder eliminarlo. Entonces, ¿por dónde empezamos con esto de los chinches? Bueno, vamos a ir hablando de muchos detalles de los que no hemos hablado con antelación. En algún caso sí que lo habremos mencionado, pero bueno, creo que es importante recordarlo. Y estas charlas amenas que tenemos a veces que seguro con detalles que a la gente le van a interesar mucho, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, que es relativamente... son estudios que han salido hace un par de años. Por ejemplo, las chinches tienen predilección por determinados colores, ¿vale? Está demostrado, ya hay varios estudios que se ha demostrado que, por ejemplo, el rojo muy intenso, ese rojo fuerte, casi color sangre, ¿no? Y el negro les atrae enormemente. No así, o sea, mucho más al menos que colores más claros, como puede ser los tonos pastel o el blanco. Entonces, por ejemplo, esto no nos va a ayudar mucho, pero bueno, a la hora de elegir determinados colores, ropas de cama y ese tipo de cosas, pues bueno, es un detalle a tener en cuenta. O sea, no nos va a salvar, no es una medida preventiva, pero bueno, sí que es cierto que esos colores, ¿vale?, puede favorecer eso, que a lo mejor tengamos una población, por ejemplo, a los que les gusta la sábana o la ropa de cama de este tono, ¿vale?, puede favorecer que más individuos puedan estar en torno al colchón o el somier si elegimos este tipo de colores, ¿vale? Eso es información que mucha gente no conoce, ¿no? Todos sabemos que les encanta, como todos los insectos, el calor, ya esto lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, también, pero es importante saber que el calor extremo no lo resisten, como casi todos los insectos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, a partir de 50 grados, ¿vale? Con 50 grados de temperatura, no resisten más allá de 30 minutos. Si pasamos a 60 grados de temperatura, en cuestión de 5 o 10 minutos ya se provoca la muerte. Y a 70 grados, o sea, ya a partir de ahí, prácticamente la muerte es instantánea. ¿Eso qué nos ayuda? ¿Qué aporte nos va a dar? Por ejemplo, si tenemos en casa un problema de chinches, ¿vale? La ropa de cama, aparte de la ropa de cama, bueno, todo aquello que nos vestimos, por ejemplo, después del lavado, con una secadora, si tenemos en casa una secadora, un ciclo de una hora, sabemos que esa ropa cuando la sacamos no va a tener ningún problema. Si en casa, por ejemplo, no tenemos secadora, pues por ejemplo, un ciclo, todos sabemos que hay ciclos de lavado a partir con 60 grados, muerto, ¿vale? También lo tenemos garantizado. Si las prendas, los tejidos no aguantan temperatura, yo siempre recomiendo también, podemos hacer un lavado con agua fría, ¿vale? Pero un ciclo largo, normalmente de más de 2 horas, ¿vale? Casi todas las lavadoras tienen ciclos muy largos, de prácticamente, más 1 hora y media, 2 horas. Pues ese tipo de ciclo también nos va a garantizar, aunque usemos agua fría, que digamos que si hay
una posible chinche que pueda haber quedado ahí, pues la vamos a eliminar. Yo recomiendo también, por ejemplo, cuando vamos de viaje, ¿vale? Todos cuando volvemos, pues usar esta información porque, o sea, sobre todo con el tema de los lavados, no mezclar, sino ir aprovechar toda la ropa que traemos y hacer este tipo de ciclo. ¿Por qué? Porque si hemos estado a lo mejor en algún hotel, en alguna residencia, en casa de algún amigo también, ¿vale? Este tipo de medida preventiva pues nos puede ayudar a evitar, en la medida de lo posible, meter chinches en casa. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien? Perfecto. ¿Qué más? Pero vamos a ver, un chinche, por ejemplo, ¿dónde los encontramos entonces? ¿Dónde suelen estar? ¿Cuál es su hábitat? El hábitat normal es, o sea, no somos las personas. Habitualmente, salvo casos muy excepcionales, no suelen estar o moverse con las personas. Sus hábitats naturales son la cama, el lecho, ¿vale? Y todo lo que esté en torno y relativamente próximo. La chinche no es un insecto especialmente móvil, es decir, que tenga mucha capacidad de movimiento. Se mueven, se desplazan. Sí, pero mientras están ahí, en los colchones y todas estas cosas, no están chupando sangre. Por lo tanto, ¿pueden vivir? Sí, se puede, es decir, o sea, no tienen, o sea, no es como una garrapata que está continuamente enganchada, es decir, se alimentan, pican, se alimentan, se llenan y una vez que están llenas, se bajan del huésped, se van a su lugar, al pliegue del colchón, detrás, por ejemplo, debajo de una lámpara de sobremesa, las he visto en los interruptores, los enchufes. O sea, se quedan llenas de sangre y mientras es como decir un hámster que se pone un montón de comida en los cachetes, la guarda y de ahí va alimentándose. Exactamente, va haciendo la digestión. Y cuando ya se vacía, a joder otra vez. Efectivamente, a reponer a reponer reservas, efectivamente. Y entonces, ¿cuánto puede vivir un chinche? Normalmente las chinches pueden llegar a vivir pueden llegar al año fácilmente, ¿vale? Pero no mucho más. Realmente entre 9 meses y un año es el tiempo habitual. Como hemos hablado... Vale, es verdad, lo que me acaba de decir Juan Luis, es verdad, porque ya nos empieza a picar el cuerpo. Entonces, un chinche si puede durar un año, ¿cómo es su reproducción? Su reproducción es sexual como en la inmensa mayoría de los insectos. Sí, pero que se reproducen rápido. Sí, bastante rápido. Por ejemplo, una hembra, ¿vale?, puede poner fácilmente entre 1 y 3 huevos diarios, hasta un total puede llegar incluso a los 500. ¿Vale? Pero espérate un momento, entre 1 y 3 huevos diarios, llegando a los 500, y cada huevo no solo tiene un chinche. Sí, no, tiene un chinche. Sí, cada huevo... No, o sea, sí, no son ovotecas, no es un conjunto de huevos como las cucarachas. En este caso, en cada huevo hay una única ninfa, ¿vale?, de la que emerge, y luego va picando. Al principio, normalmente, porque cuando ves o sea, la hembra o las hembras, ¿sí?, suelen poner los huevos bastante... O sea, cuando hay una infestación muy alta, es típico ver muchos huevos juntos, ¿vale? Eligen determinadas zonas donde están más protegidos para poner y son visibles. Eso en los estadios primeros de las infestaciones no, es decir, cuando hay pocas no es fácil de ver, pero en sitios donde se ven ya muchas sí es fácil de ver un montón de huevos juntos, ¿vale? ¿Y cuánto tardan en eclosionar? Depende de las condiciones ambientales, pero normalmente no suelen tardar puede llegar a lo mejor 72 horas. O sea que en 2 meses podemos tener la casa llena de chinches, o el colchón en este caso. Exactamente. 60 días, de hecho es el parámetro que nosotros, por ejemplo, que utilizamos para definir ya que un problema de chinches se ha resuelto. 60 días, 2 meses es exactamente el tiempo que tenemos establecido como tiempo crítico. Si a partir de ahí ya no se observan signos, ya se puede decir que el problema está resuelto. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Tiramos el colchón siempre hay que tirarlo? No siempre. O sea, pero vamos a ver, vamos a ver, 2 meses, que ya es zona crítica como me estás diciendo.
me imagino que no habrá cosas domésticas que podamos comprar para eliminar los chinches. ¿Hay que ya acudir a un profesional? Sí. En estos casos yo recomiendo, además, por ejemplo, incluso con los profesionales, o sea, de todos los organismos nocivos que habitualmente tratamos, ¿vale? En cuanto a resistencia, entre comillas, es decir, en cuanto a probabilidades de que haya una reinfestación, en nuestro sector, el rey o la reina, sin ninguna duda, son las chinches. Pero vamos a ver, ¿y cómo llega el chinche al colchón? ¿Por suciedad? ¿Gente que no cambia la ropa de cama? ¿Lo traes porque pasaste por un lado y se te pegó, llegó al colchón? ¿Cómo llega el chinche hasta ahí? Bueno, el chinche normalmente, o sea, la chinche, como te digo, habitualmente, ¿cómo se mueven? O sea, digamos, ellas se mueven con las personas. No encima de las personas, pero sí, por ejemplo, típico lo más habitual es en los viajes, ¿vale? Se puede meter perfectamente en las maletas, en los bolsos de viaje, ¿vale? En los pliegues. Estás en una habitación, por ejemplo, de un hotel o de un complejo, lo que sea. Ves que tienes los armarios, pues muy cerca de las camas. Las chinches perfectamente pueden llegar a tu ropa. Normalmente cuando vamos de viaje, pues la ropa sucia la traemos sucia, ¿vale? Y en esa ropa que está, o en las mismas maletas, ahí tenemos la chinche, ¿vale? ¿Qué ocurre? Llegamos a casa, lo sacamos todo de aquella manera, ¿vale? Las chinches se pueden bajar perfectamente y en una maleta es típico, o sea, casi todo, o la inmensa mayoría, o salvo aquellos que son conscientes de ese problema, ¿qué tenemos normalmente todos en el armario, en los altillos, en la parte más alta? Pues las maletas y los bolsos de viaje. Es lo típico. Sí. Es lo típico. Pero entonces, cuando venimos de viaje, lo lógico es coger toda esa ropa y meterla toda en la lavadora, incluso la ropa limpia. Porque yo, por ejemplo, soy de los que viajo y llevo un montón de ropa. Sí. Y que no utilizo. Entonces, toda esa ropa tendríamos que meterla en la lavadora, ¿a cuántos grados? Como comenté al principio, si la ropa soporta temperatura, pues a 60 grados, entre 50 y 60 grados, media horita, lo tenemos solucionado. O si tiene secadora también, ¿vale? Si los tejidos no soportan temperatura, pues lo que recomiendo siempre y da resultado es agua fría, un ciclo de lavado de agua fría, pero largo, de más de 90 minutos. 120 minutos, es decir, todas las lavadoras tienen normalmente ciclos de 2 horas. ¿Vale? O sea, ellas podrían morir por ahogamiento. Sí, básicamente por falta de aire, sí, efectivamente, sí. Con ciclos cortos no siempre se logra, pero con un ciclo largo de más de 90, 2 horas se puede conseguir, ¿vale? Si lleva, como tú bien dices, mucha ropa, o sea, que no cabe toda en una lavadora, o que por colores, lo que sea, no la quieres meter toda en una lavadora, una bolsita de basura, como digo yo a los clientes, bolsas de basura, en cada bolsa pongo el equivalente a una lavadora, es decir, la ropa de color, la ropa blanca, lo que sea, ¿vale? Pero todo lo que quepa en la lavadora en una sola bolsa, bien cerradita, hermética, colocadita allí, y en el momento que abro la lavadora, rompo la bolsa, meto toda la ropa en la lavadora, cierro, empieza el ciclo, y esa bolsita ni se nos ocurra tirarla a la basura, en la de casa, sino directamente fuera de casa. Nos dice aquí un oyente, buenos días, efectivamente fui al Camino de Santiago y en el albergue, no en todos, en los públicos, había chinches en los colchones. Y la probabilidad de que se las lleve a casa es muy alta, es muy alta. O sea que la mujer seguramente, o el hombre que me acaba de escribir, habrá llevado los chinches a su casa. Es probable, efectivamente, y sobre todo, si ya era consciente de ello y tomó ciertas precauciones, pues bueno. Vale, y el chinche, sabemos que hay chinches, ¿por qué? Porque nos empiezan a hacer... ¿Tú ves el chinche en la piel? Normalmente es difícil, es casi imposible, ¿eh? Te digo, el pico de actividad que tienen normalmente, que era otra de las cosas que tenía aquí anotada, ¿vale? La actividad máxima suele estar entre las 2 y las 5 de la mañana. Vale, entre las 2 y las 5 de la entre las 2 y las 5 de la mañana, esperan a que estemos totalmente dormidos. Sí, además en el estado más profundo de sueño. Qué listas, pero vamos a ver, ¿y dónde pican?
¿qué zonas del cuerpo pican? Porque ya vemos que, por ejemplo, la ladilla, que aquí tuvimos un programa especial para la ladilla, se va a los genitales. El piojo se va a la cabeza. ¿Dónde va el chinche? O la chinche. La chinche, esta es otra de las cosas que tenía notadas porque la gente no lo tiene muy claro. Es decir, la chinche no le hace ascuas a nada. Va a todos sitios. Puede estar en cualquier lugar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mucha gente, a lo mejor los que lo hayan padecido, de los oyentes, se echarán las manos a la cabeza, no, pero si a mí siempre me picaban, pues, en la zona del abdomen, o en el cuello, o en la zona de la axila, por ejemplo. Bueno, las chinches no le hacen asco a ninguna zona del cuerpo, ¿vale? Pero sí es cierto que en una misma persona pueden tener predilección por una zona en particular. ¿Me explico? Sí, que a lo mejor te pican en un brazo o te sacan sangre de una pierna. A mí, exacto. O sea, ¿por qué en una zona, en una persona determinada, que como puedo ser yo, como puede ser tú, por ejemplo, ¿por qué van a tener unas zonas específicas o predilectas? Normalmente suele coincidir con las zonas más vascularizadas, que no necesariamente las personas en todos tienen por qué ser exactamente las mismas, ¿vale? Siempre las zonas con mayor capilaridad, con mayor presencia de sangre, es las que ellas van a utilizar para alimentarse, lógicamente. ¿Vale? Madre mía. Y no siempre son las mismas en todas las personas. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? ¿Qué signos hay que buscar? Más allá de que, bueno, tengamos alguna picadura, por ejemplo, las chinches no tienen, a diferencia, por ejemplo, de los mosquitos, que donde pican ahí chupan, porque además tienen el órgano que utilizan para pinchar, ¿no? Es bastante grande. Digamos, los órganos que utilizan para picar las chinches no están tan especializados, y muchas veces para llegar a la profundidad exacta donde consiguen alimentarse, pues no lo hacen a la primera, ¿vale? Entonces, una manera, por ejemplo, de identificar o de diferenciar, pero hay que tener muy buena vista, ¿vale?, que una picadura es de chinche, es porque no tiene un único orificio de entrada, sino es típico que haya a lo mejor 2 o 3 intentos alrededor de donde tenemos como una pequeña erupción. Vale, ¿y te transmite enfermedades o simplemente es la roncha que te deja por haberte sacado la sangre? No transmiten enfermedades. No transmiten. A día de hoy, no transmiten. A día de hoy no está documentado, digamos, la vectorización de ningún tipo de enfermedad por el tema de las chinches. Sí es cierto, normalmente suele ser porque tienen a lo mejor no se ha documentado, digo, porque tienen una esperanza de vida muy pequeña, normalmente lo habitual es que se alimenten siempre de la misma persona, y es poco habitual, ¿vale? Es muy poco habitual. Prácticamente, o sea, a la hora de alimentarse no regurgitan, sino directamente lo único que hacen es chupar, ¿vale? Con lo cual no está documentado, no puedo decir, no podemos determinar que no transmitan enfermedades, pero a día de hoy no está documentado. No está documentado. Bueno, pues, entonces, ese último consejo antes de despedirnos, ya es preocupante si vemos que durante 2 meses nos siguen apareciendo cosas, no las solemos ver, ¿no? Son demasiado pequeñitas. Cuando nos piquen, veamos, por ejemplo, rastros de sangre en las sábanas, ¿vale? Sí. De picadura, eso ya es una alarma importante, ¿vale? Revisar bien, como digo, quitar la sábana, revisar muy bien los pliegues donde las costuras del colchón, ¿ves? Sí. Esas costuras, pues moverlas y mirar debajo, que ahí veremos, si vemos a lo mejor cosas rojas, puntos rojizos, rojos oscuros muy juntos, sobre todo en algunas zonas donde están los pliegues más profundos, pues mal asunto. Y en ese caso, mi recomendación siempre, y en el caso de la chinche, con otros insectos hemos hablado de algunas cosas, de medidas domésticas, de algunas cosas. En el caso de chinches, recurrir siempre a profesionales, porque ya le digo, o sea, nosotros mismos va a ser muy difícil. Yo he llegado a ver gente que directamente, todo el mobiliario del dormitorio, directamente a la basura, pero completo, y luego, a los 2 meses, todo nuevo, y a los 2 meses voy a llamar, mira, que me pasó esto, porque ya digo, no solo en el mobiliario se instalan, yo las he visto debajo del suelo, detrás de rodapiés, metidas dentro de los enchufes, dentro de los interruptores, y es muy difícil de eliminar. Y Madre mía. el mejor consejo es llamar a un profesional como nosotros, como a Pinza,
porque son lo único que nos van a dar garantías de poder solucionar el problema. ¿Vale? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. El próximo viernes no estaremos porque será Nochebuena. El siguiente será fin de año, tampoco estaremos. Y ya volveremos pues la primera semana del mes de enero, José Manuel. Pues nada, cuídense, felices fiestas a todos. Y bueno, y cuídense, porque yo creo que es el mejor, visto lo visto, creo que es el mejor consejo que podemos dar a día de hoy. Oye, felices fiestas a toda la familia de Apinsa con ese trabajo extraordinario y, por supuesto, si juegas a la lotería, que te toque. Bueno, o sea, yo soy a lo mejor de los pocos españoles ¿Que no juega? Estoy seguro que no, yo nunca he jugado, no juego no soy, digamos, no soy, por mi forma de ser, a lo mejor por mi experiencia vital, no soy de los que dejo las cosas al azar. Me gusta ir sobre seguro y no soy jugador, no. Pues nada, tu suerte la juego yo. Para ti todas. Gracias, José Manuel, felices fiestas. Venga, un abrazo. Un abrazo, adiós.